Bueno, como hemos hecho hasta el momento, inician un nuevo documento y configuran los parámetros de la rejilla de la misma manera que hemos hecho en los anteriores ejercicios, ¿no es cierto? Clic derecho sobre el icono de la rejilla, vamos a parámetros de rejilla y configuramos todos estos intervalos en una unidad. Ubican el punto de origen y lo centran en la pantalla, lo amplían, hacen zoom hasta que visualicen la rejilla, ¿no es cierto?, en ese espacio, y vamos a configurar las capas en las cuales vamos a hacer nuestro modelo. Las capas que son, las capas son, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo? Layer, sí, pero en un dibujo que se puede definir como layer. Grupos de elementos, exactamente. Una característica que se le asigna a un elemento, ¿no es cierto? O a un grupo de elementos. Y en las capas, señores, presten atención, en las capas podemos organizar la información que tiene nuestro dibujo. Usualmente sirve precisamente para diferenciar elementos dentro del dibujo. Si estamos haciendo un plano, un proyecto eléctrico, ¿no es cierto? O un proyecto arquitectónico, entonces necesitamos diferenciar lo que son los muros de las líneas de instalación eléctrica, de la parte sanitaria, ¿no es cierto? Que cada información o cada elemento vaya en un grupo diferente. Para eso es que nos sirven las capas. En nuestro caso vamos a crear solamente dos capas, una que se llame columnas y otra que se llame vigas por ahora. Vamos a crear una primera que se llame columnas. Miren que ingreso desde este icono que dice propiedades de capa y luego en este icono que está acá, que tiene varias hojitas en blanco con un solecito en la parte final, este es donde creamos una nueva capa. La primera va a ser columnas y le vamos a asignar un color específico. Y luego creamos otra que se llame vigas. Y le asignamos otro color. El color se le asigna dándole clic justo al frente del nombre en este espaciocito, en este cuadrito que tiene el color. Listo. Luego de que cerramos la ventana de propiedades de capa, donde nos aparecen las capas, acá en este listado desplegable, en el centro de y desde aquí vamos a escoger la capa que se llama columnas y vamos a empezar a trabajar ahí en columnas. Y entonces vamos a crear un rectángulo que inicie en ¿dónde? En el origen, en 0,0. Y que tenga 10 unidades en X. Con la tecla tabular cambiamos a la casilla del eje Y y aquí escribimos 10. Señor. Ajá. Ok. Sí. Sí. Claro. Sí. Las unidades dependen del formato de dibujo que iniciemos. ¿Sí? Por defecto acá, esta versión de AutoCAD trabaja con esta plantilla, ACAD ISO. La ACAD ISO está configurada con unidades. Vamos a ver qué unidades tiene. En milímetros, mírenlo acá. Esta plantilla viene por defecto con unidades de inserción de milímetros. O sea que todo lo que estamos haciendo aquí está en milímetros. ¿Listo? O sea que esta columna sería de 10 por 10 milímetros.
Listo. La siguiente operación que vamos a hacer es crear una copia de estas columnas, ¿no es cierto? Las vamos a separar a qué distancia. ¿Qué distancia debería quedar ahí las columnas? 60. ¿Por qué? ¿Por qué? La separación entre columnas sería de 40, ¿no es cierto? Entre las caras internas de las columnas. Pero como vamos a hacer una operación de matriz, mírenlo acá, vamos a hacer una matriz rectangular. La matriz rectangular cuenta la distancia o la separación de las piezas con respecto al origen o a la cara izquierda del objeto, ¿no es cierto? Entonces la distancia no sería 60, porque él lo va a contar desde este vértice hasta el vértice de la siguiente figura. Entonces sería 50. Esa sería la operación, la dimensión que le vamos a dar a la matriz rectangular. Seleccionamos la operación, matriz rectangular, luego le damos clic a nuestra columna, a nuestro cuadrado, damos Enter, y cuando damos Enter, miren que se habilita la barra de configuración de la matriz. ¿Qué vamos a configurar aquí? La separación, primero la cantidad de columnas y filas que vamos a crear. En este caso son solamente 2 columnas y 2 filas, ¿sí? Para poder que al final me queden las 4 columnas. Y acá en esta casilla damos la distancia de separación entre ellas, tanto en X como en Y, entre columnas y entre filas. Y aquí le damos cerrar matriz. Si tomamos la distancia interna entre columnas, pues nos debe dar acá los 40 milímetros. ¿Listo? Y lo mismo en vertical. Bien. Hasta aquí. Para la matriz 50. ¿Sí? Porque la distancia entre columnas debe ser 40. Bueno, ahora miremos cómo es el manejo de la espacialidad en AutoCAD. Miren, cuando queremos trabajar ya en un espacio tridimensional, lo que debemos hacer es cambiar nuestra interfaz del programa. Normalmente la estamos trabajando en dibujo de anotación, la vamos a pasar a modelado 3D directamente desde este icono. Dan clic en esta piñón, en este icono con forma de piñón, luego le dan clic en modelado 3D y él nos va a cambiar todo el entorno de trabajo. Y los iconos que se van a habilitar, en su mayoría, tienen que ver con operaciones de modelado en 3D. Miren que aquí está en la parte inicial todas las operaciones de modelado, ¿no es cierto? Y podremos hacer figuras predeterminadas que trae el programa, cuadrados, cilindros, conos, esferas. Y aquí están las operaciones de extrusión. Extrusión saliente, que es la convencional. Solevar, que sería como un recubrimiento entre dos perfiles. Esto lo vamos a trabajar más adelante. Revolución, que es para crear piezas cilíndricas a partir de una sección de figura. Y barrido, que es para hacer formas, por ejemplo, como los resortes, la tubería, se utiliza también para hacer tuberías, ¿sí? Tornillos, la rosca del tornillo, ¿cierto? Y por acá tenemos unas operaciones que se utilizan bastante también, que es el polisólido y el presionar y tirar o el press pull, que también es muy útil en algunos casos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro espacio de trabajo? Para visualizarlo mejor, nos cambiamos aquí donde dice visualizar, el menú visualizar. Miren que aquí tenemos
en la primera casilla tenemos vistas guardadas, que son las vistas predeterminadas que trae el programa. Tenemos coordenadas, ¿no es cierto? Tenemos ventanas gráficas y tenemos estilos visuales. En las vistas guardadas, pues nos lleva directamente a posiciones de visualización en 3D de nuestro espacio de trabajo, ¿no es cierto? La convencional o la estándar es isométrica SO, ¿no es cierto? Que es en dirección suroccidente, ¿sí? La otra es sureste, ¿sí? Miren que cada vez que cambiamos de visualización, se cambia también aquí la dirección de la coordenada en este lado lateral, ¿no es cierto? Y si queremos visualizarlo en 2 dimensiones, entonces tendríamos que pararnos en la vista superior. Si nos ubicamos en la vista frontal, miren que vamos a ver solamente 2 líneas. No se va a ver ninguna forma cuadrada porque estamos visualizando este cuadrado desde la parte frontal. Entonces lo que se proyecta son solamente las líneas. Si ustedes quieren mover el espacio de trabajo de manera aleatoria en 3D, ¿cómo lo hacen? Con el shift sostenido del teclado y el botón del medio del mouse, el scroll, lo mantienen presionado y van girando, van moviendo el mouse para poder hacer la rotación de ese espacio 3D, ¿cierto? Si le damos clic aquí en la casita de este icono, pues siempre nos va a mostrar la isométrica en sentido sureste. Esa es la posición normal de la visualización en 3D. Observen que en este momento la coordenada o el origen está ubicado en este vértice. Este es el punto donde está nuestra coordenada de trabajo. Es decir, que en este momento todo lo que dibujemos, si nos pasamos a inicio y hacemos alguna figura por acá, miren lo que sucede acá con el espacio. Cambia la coordenada, ¿no es cierto? Cuando yo muevo la visualización de la vista en AutoCAD, AutoCAD cambia automáticamente la coordenada o el plano sobre el cual voy a trabajar. Eso quiere decir que cuando yo moví la coordenada a la frontal, ¿qué hizo el programa? Miren cómo cambió la coordenada. Quedó paralela a ese plano, ¿no es cierto? Y entonces todo lo que yo dibujé en croquis, acá, si yo hago un rectángulo, pues va a quedar paralelo a ese plano. Cuando lo visualice en 3D, miren la posición de la figura. ¿Dónde está quedando el plano? Está quedando sobre esta línea, sobre esta arista, ¿no es cierto? Y esa es la posición del plano de ese croquis 2D. Si yo quiero mover ese plano de posición, debo modificar la coordenada. Debo modificar esta coordenada. ¿Moviendo qué? Moviendo el origen, mírenlo acá, el origen, posicionándolo en algún punto donde yo necesite. Cuando yo lo muevo acá, cuando le digo acá que voy a mover el origen y lo voy a poner en este punto, si yo dibujo algo aquí, miren en dónde va a quedar. Se movió el plano y quedó en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo tener control del plano sobre el cual quiero dibujar, simplemente moviendo el origen y moviendo también la coordenada desde acá. Yo le puedo decir que la coordenada sea otra vez en la posición superior y cuando dibuje algo, que queda paralelo, ¿no es cierto?, a lo que dibujé inicialmente y queda sobre ese plano inferior. Señor. Yo tengo un volumen que he creado. Sí. Yo dibujo no sobre el volumen, sino en esa cara. Sí. Coloco la VCC sobre
cara. no esa cara. Ajá. Pero yo le voy a un dadito, pero ahora yo creo que no alcanza a tocar la pieza, un pedazo o algo así. Ese croquis que yo haga quedaría conectado al modelo. No, en AutoCAD no quedan los croquis que yo construya en planos o no quedan conectados ni al sólido, ni a la malla, ni al croquis anterior. Son vectores independientes, son vectores sueltos. Pero lo afecta. Afecta después de que yo le aplique alguna operación, después de que lo convierta ya en un sólido o en una malla, ¿sí? Por ejemplo, acá a estas cuadrados que yo tengo aquí, yo le puedo aplicar una extrusión y observen lo que sucede. Cuando le voy a dar extrusión, ¿no es cierto? Voy a seleccionar las cuatro. Cuando aplico el comando extrusión me pide seleccionar los objetos que voy a extruir. Entonces le dan clic a los cuatro rectángulos, a los cuatro cuadrados, luego le dan enter y luego les pide indicar la longitud de la extrusión, con qué altura lo voy a dar. Dependiendo de la dirección en la que yo ponga el cursor, ¿no es cierto? Si yo lo dejo hacia arriba, entonces él me la va a extruir en esa dirección. Vamos a decirle que es de 60. Aquí en este momento estamos visualizando nuestro espacio de trabajo de forma de estructura alámbrica 3D. Si yo lo cambio aquí en vista, perdón, aquí en visualizar, en estilos visuales, miren que aquí dice estructura alámbrica. Si yo lo quiero ver como si fuera ya con material, lo cambio aquí a conceptual. Entonces, aquí tengo sólidos creados a partir de caras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el rectángulo queda como una polilínea. Entonces, al extruir esa polilínea queda completamente sólida. Lo que tú dices, por ejemplo, si yo quiero dibujar algo sobre esta columna, ¿no es cierto? ¿Qué facilidades tiene AutoCAD en este momento? Activo, por ejemplo, voy a dibujar un círculo. Cuando me pongo el cursor sobre esa superficie, ¿no es cierto? Él reconoce que ese es el plano sobre el cual voy a dibujar. Y entonces el croquis queda automáticamente sobre ese plano, el contorno o lo que yo dibuje. Solo si previamente, antes de dar clic a lo que voy a hacer, he puesto ahí el cursor. Si no lo pongo ahí, que voy a hacer, por ejemplo, estas líneas, ¿dónde quedaron? Quedaron en la parte de abajo, en el plano origen. ¿Por qué? Porque por defecto, en este momento, la coordenada está en el plano superior y el plano superior está es por acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero seguir dibujando sobre este plano, ¿qué debo hacer? Debo mover el origen de mi plano superior, lo debo mover con esta opción de origen y lo debo poner ¿en dónde? Aquí en la parte superior de la columna. Y ahora sí, todo lo que dibuje sin importar la posición en donde lo haga, si yo lo muevo en 3D, miren que va a quedar justo encima, ¿sí? Entonces, el plano, por eso, depende de dónde ubique mi coordenada, mi UCS, ¿no es cierto? Y en qué punto esté el origen. Miren que hay varias opciones acá para mover las coordenadas. Digamos que la más rápida es esa, es definir, bueno, en qué cara, en qué plano o sobre qué plano quiero dibujar. Quiero dibujar sobre un plano izquierdo, derecho, frontal. Digamos que puede ser el frontal, pero lo quiero poner sobre esta cara. Entonces muevo el plano y lo ubico acá, en este punto, y ahí ya empiezo a dibujar. Lo que puedo hacer luego es desplazar, mover lo que haya dibujado con puntos de referencia, desde un punto hasta el otro, ¿sí? Para poder ubicar ya la figura en el punto que necesito.
Se le puede poner ángulo, pero entonces ahí ya necesito tener un croquis de referencia, crear previamente un croquis con una línea o una construcción con el ángulo que necesite y luego definir el UCS con respecto a, espérate, me acuerdo, hay una opción en la que uno escogía 3 puntos o 2 puntos, creo que es este. Escojo un punto, luego escojo otro punto y luego la dirección hacia donde quiero que vaya el plano. Y cuando vaya a dibujar, miren que el plano, el croquis queda paralelo a ese plano, ¿sí? Y es con esta opción de acá, con este, con, perdón, con este de acá. UCS administra el sistema de coordenadas personales, ¿no es cierto?, para posicionarlo de acuerdo a 3 puntos de referencia. Por eso lo ideal sería crear primero un croquis o una figura. Digamos que lo voy a hacer aquí. Voy a ponerlo en el frontal, pero voy a decirle que el origen va a estar aquí. Miren que aquí todavía está girado el plano. ¿Sí ven la forma de las coordenadas? Ahí sigue estando girado el plano. Entonces tengo que cambiarlo otra vez al frontal. Decirle que me lo va a poner aquí. Dibujo la forma. No me está reconociendo. Digamos que esta va a ser la inclinación del plano. Entonces vengo aquí, defino la dirección y defino hacia dónde quiero que vaya y como la extrusión es perpendicular al plano en donde se dibujó el croquis, entonces la extrusión va a quedar en esta dirección. La ventaja con estos sólidos en AutoCAD es que yo les puedo seguir aumentando aquí su longitud de extrusión, ¿cierto? O, por ejemplo, el radio. Miren, el radio final de extrusión, ya el radio acá de la base, ¿sí? Lo puedo manipular. Pero lo ideal es tener pues la construcción del croquis con las dimensiones que son inicialmente, ¿sí? No sé si hay comentarios, si hay preguntas. ¿Cómo? Mm. Sí, aquí esta visualización conceptual consume bastante memoria. Inalámbrico. Claro, alámbrico. Que es lo mismo que si los tuviera aquí activos, pero con esto ya puedo seleccionar exactamente los que necesito, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es crear las columnas. Ah, bueno, algo que no les he explicado, miren acá, como hicimos los rectángulos con la opción precisamente de rectángulo, lo que les dije es que al extruirlos quedan como sólidos. Si lo hubiéramos hecho, voy a hacerlos
Voy a borrar esto. Voy a dibujarlo con líneas solamente, iniciando en el origen, ¿cierto? Y voy a darle extrusión. Aquí voy a extruir línea por línea. Cuando lo extruyo, miren lo que sucede con el modelo. Cuando nos aparecen estas líneas internas en una extrusión, es porque estamos haciendo es una malla poligonal. No estamos haciendo un sólido, sino que estamos haciendo es una extrusión de una superficie. Si la visualizamos en modo conceptual, miren que la columna no está cerrada, está hueca internamente. ¿Por qué? Porque cada una de las capas está creada como si fuera una superficie, ¿cierto? Entonces la superficie de hecho no tiene espesor, es delgada como si fuera una hoja de papel, ¿cierto? Y lo único que yo le puedo hacer a la superficie es seguirla alargando, ¿cierto? Seguirla alargando. Y cuando borro la superficie, miren que no se borra el croquis con la cual creé la superficie. El croquis queda independiente de la superficie. En cambio, cuando lo hago con una polilínea, si yo hago aquí una polilínea, esta polilínea queda cerrada. Cuando extruyo la polilínea, el objeto queda como un sólido. Si yo muevo el sólido, miren que no nos queda el croquis en la base. El croquis hace parte ahora del sólido. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de dibujar con polilíneas? Que yo puedo aplicar directamente una opción que se llama pulsar y estirar, presionar y estirar o press pull, en donde el programa reconoce cuáles son las zonas cerradas, ¿no es cierto? Y miren que automáticamente yo le puedo aplicar extrusión. Pero no funciona con línea. Ah, bueno, aquí sí porque está cerrado. Aquí está cerrada la... Si este croquis estuviera abierto, aquí en alguna parte, si yo le doy aquí press pull, él no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque no está cerrado completamente el croquis. ¿Listo? Entonces, podemos extruir directamente con esta opción cuando son formas cerradas o con presionar y estirar, ¿no es cierto? También para no tener que hacer regiones. Lo usual es que yo siempre cree una región de la zona que yo voy a extruir. Digamos que mi forma es una forma compleja hecha a partir de otras figuras. Digamos que yo tengo esto acá, tengo esto por acá, tengo esto. Y he recortado y esto es lo que quiero extruir. Aquí están como figuras independientes. Puedo hacer dos cosas. Puedo crear esto como una polilínea y convertir toda la figura polilínea, o puedo utilizar el comando región. La región que hace, crea una superficie alrededor de contornos de un modelo, de un croquis. Si los junto también, ¿sí? La ventaja de la región es que queda como una superficie plana y a esta región yo le puedo aplicar extrusión. Lo deja como un sólido automáticamente, ¿sí? Entonces, si es una forma compleja, crean la figura, luego le aplican el comando región, seleccionan todo el contorno, le dan enter y ahí ya eso ya le pueden aplicar extrusión. Tienen que estar unidos todos los contornos y deben ser superficies planas, deben ser croquis que estén sobre el mismo plano. Yo no puedo crear una región sobre el mismo. Yo no puedo crear una región de croquis que estén en planos diferentes. Ah, no, no importa, no importa. Siempre y cuando el croquis esté paralelo y sobre el mismo plano. ¿Sí? Listo, entonces les voy a compartir este video para que hagan la primera parte. La primera parte pues es sencilla, es hacer las columnas
Voy a unir esto otra vez. Vamos a juntarlo. Vamos a hacer la matriz. Ve, son 2, 2, 40, 40. Vamos a extruirlos. Y a un lado vamos a hacer las vigas. Las vigas las vamos a dibujar otra vez con rectángulo. Las vigas son de 10. Las medidas son de 10 por 60 y las extruimos a 10 de altura. Miren que podemos hacer solamente una y ya luego la movemos en la posición que necesitamos en el dibujo. ¿Listo? Vale.